Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En el momento en que este programa se graba, viernes en la mañana, está a punto un proceso de índole criminal que al parecer va a seguir y a aumentar su papel de eje de sucesos nacionales no agradables, pesarosos. Odebrecht, el juez, magistrado, juez de la Corte Penal de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el doctor Ortega Polanco, había fijado para este día el conocimiento, el principio, el llamado juicio preliminar, donde se examinan los méritos o deméritos de la acusación y se decide si se envía o no se envía a juicio de fondo. ¿Por qué el día es tan especial? Podrían ustedes preguntarse. Porque ha estado precedido por unas situaciones sumamente preocupantes y lamentables. Se generó una disputa muy áspera, muy dura, en niveles en los cuales se entiende, se supone que no deben producirse eventos de esa naturaleza. La Procuradora General encargada de la lucha contra la corrupción, del PECA, hizo unas afirmaciones públicas evidentemente hirientes, yo dije en el pasado programa vejaminosas, en el sentido de que consideró que los imputados, recusando al juez Ortega Polanco, lo que pretendían era no solo retardar, sino además buscar otro juez. Fue desafortunada la situación porque hizo una mención despectiva de ese otro juez, que tendría que salir del seno de la propia Suprema Corte de Justicia, porque se está conociendo en un nivel de jurisdicción privilegiada, dado que hay un senador, el senador Galán, imputado. Eso trajo como consecuencia que una magistrada, la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito, que es una respetable muestra de integridad, al parecer se sintió agraviada ya como grupo, como corte, y le inquirió al presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, el magistrado Mariano Germán Mejía, que contestara. Este respondió en forma airada, conforme a su naturaleza, a la forma franca con que trata las cosas,
no se contuvo y le hizo una especie de reproche a ambas magistradas, a la del Ministerio Público como a la magistrada presidenta, cosa que es muy característica del magistrado presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia, relacionado con su independencia de carácter y una condición que resulta indiscutible, su integridad. El caso fue que esto se ventiló y vino a producirse entonces una secuela en tercera dimensión. La magistrada Germán Brito le dirigió una carta al magistrado procurador general de la República y a la doctora encargada de la lucha contra la corrupción del Ministerio Público, atender los asuntos de corrupción, el PEPCA. Una carta muy severa, muy seria, muy pesada, como son todas las cosas que la magistrada Germán Brito expone, siempre con un fundamento, y le hizo una censura fuerte al Ministerio Público. Esto se conecta con las audiencias en que se conocían la cuestión de la coerción, las medidas de coerción. Que recuerden ustedes, la doctora Germán Brito le hizo una advertencia que nosotros consideramos muy pertinentes al Ministerio Público, en el sentido de que tenían que reforzar el estatuto de las pruebas, porque según parece, cuando se estaba examinando solo para coerción ese expediente, ella notó como que el Ministerio Público estaba flojo, que la acusación no tenía consistencia. Y eso lo adelantó casi como amonestación en favor del proceso, es decir, mejoren esa acusación para que esto progrese. Eso puso las cosas diríamos, en ebullición, porque hay una vieja confrontación, el Ministerio Público que alega que él hace su trabajo, pero que los jueces tienen que hacer el suyo, los jueces que dicen que ellos hacen su trabajo, pero que el Ministerio Público no hace el suyo, por la flojedad o las deficiencias y falencias de algunos expedientes y sus acusaciones. El caso es que a la sociedad nuestra no se le hace bien cuando se ofrecen esas desavenencias, porque se corre el riesgo, muy cierto, de sembrar aún más, hay que decir desgraciadamente aún más, decepción pública. Decepción pública en cuanto a la idoneidad y eficacia de sus instituciones. Y eso no es bueno, ni como síntoma, ni como augurio, ni como umbral. Eso es muy peligroso. Claro, he sostenido que un expediente criminal, y este menos que cualquier otro, no puede ser seguido desde la calle. Y evidentemente este ha recibido un tratamiento masivo, muy intenso, de la prensa, de la comunicación social en general, y el país se ha sensibilizado mucho con sus implicaciones. Cuando venga a llegar a juicio, se podría decir, hay un juicio social ya, hay un fallo social ya dado,
que el Ministerio Público ha contribuido a que sea así. Y es otra de las falencias institucionales que estuve comentando. Porque en su intervención lució diríamos, muy confiado, lo cual es legítimo, pero un tanto arrogante en la acusación, emplazando a los jueces de tal modo que dijo, esto es, y a los jueces les toca actuar, y como diciendo, si no condenan, nosotros cumplimos. Fallaron los jueces. Ay no, ay no. Sobre todo un ministerio público que en la hora de los apresamientos, creo que fueron 15 en total, ofreció un espectáculo peliculesco, de cine, en la madrugada, en forma simultánea, con cámaras en cada lugar de apresamiento, ministros del gobierno importantes y exministros fueron apresados. Creo que hubo uno que lo iban a sacar en pijama. Y se decía entonces, lo decía el propio Ministerio Público, estos son, no hay más, ni faltan ni sobran. Tan convencido estaba. Cuando se presenta la otra fase de hacer el depósito de la acusación, sucede que hay 7 u 8 bajo el beneficio de un archivo provisorio. Solo se envían 7 u 8. No tengo el número exacto todavía, porque me he desentendido, no lo quiero seguir desde la calle. Y uno piensa, qué trastorno tan serio es cuando la serenidad, la paciente actitud del investigador se pierde. Solo hay que entender, bueno, las familias de esos que fueron sometidos a un archivo provisional y ellos mismos como tales, no sé qué tiempo pasaron en prisión, muy corto, pero después salieron con libertad provisional, mediante prestación de fianza, de caución económica. Si se tenía la posibilidad de que se declarara un archivo provisional, indica que era que las pruebas no son convincentes, no son concluyentes frente a ellos. Entonces, ¿por qué desconsiderarlos? Y son cosas que la estoy razonando en aras de la enmienda. Lo que quiero es que el Ministerio Público se serene y los propios jueces de Suprema Corte de Justicia, que están también encrespados, que se serenen, por Dios, que le den al país una muestra de tersura institucional, buena técnica, justicia, en un sentido o en otro, bien porque condenen o bien porque absuelvan, bien porque hagan uso de la técnica procesal penal, que es muy exigente y ahora se está viendo lo delicado que resulta su aplicación, o que condenen. Para los jueces, naturalmente, este mismo del juez del juicio preliminar, se está presentando una situación de embarazo. Como siempre ocurre cuando se ventilan en forma paralela los juicios criminales, porque se forma opinión pública.
Y más cuando se trata de expediente que pueda tener repercusiones e implicaciones políticas. El juez o los jueces están rodeados ya de convicciones condenatorias. Cuando los jueces van al examen del expediente y comienzan a ver su contenido, son profesionales formados y con conocimiento técnico apreciable. Ah, pero aquí falta esto. Ah, pero aquí falta esto otro. Ah, pero no se cumplió con esto. Son los requerimientos del procedimiento, de la técnica procesal penal. Y el debido proceso no se puede comprometer si se omite esto, si no se considera esto otro. Entonces el juez queda muy asediado por la presión social, ya hecha convicción, para poderse oponer con su parecer, que es el que cuenta finalmente, en cuanto a si descarga o condena. Especialmente si descarga, porque la condenación sabemos que es una especie de pasión milenaria. La condenación enardece, es perseguida con pasiones, a veces bestiales. Solo hay que tener presente aquella prueba de Pilatos, pidiéndole a la multitud que decidiera cuál debía de perdonar o cuál debía de condenar. Uno de ellos, Jesús. Y la multitud se fue por el lado del castigo de Jesús. Es decir, está mal recomendada históricamente la opinión, pero en nuestro caso, como en los casos de muchos países del mundo, se justifica, porque los aparatos judiciales en una forma u otra son frustrantes. Los castigos, especialmente en infracciones de esta naturaleza, no son fáciles, y cuando se establecen después, se liberan a los acusados a veces con una carta de un párrafo, que fue un caso de un expresidente ya fallecido, que en paz esté, en que un presidente de aquí con 2 párrafos declaró de carácter político un expediente y desistió de la acusación. Un expediente que tenía 2000 horas en las 2 fases que se conoció, televisadas, con los debates más intensos que se puedan imaginar. ¿Pero? Esto es complejo, y en este caso es más complejo porque no es un expediente nacional, nada más. Es un expediente internacional, cuasi mundial, de escala mundial. Tiene presidentes presos, tiene presidente bajo proceso, Perú y Ecuador, vicepresidente Glass en Ecuador. Perú lo tiene Humala preso, bajo acusación Kuczynski, Toledo, Alan García. Bueno, en Brasil, ya sabemos, el propio México fue tocado, uno de los candidatos. Es decir, fue un fenómeno casi global. Venezuela por igual. El de Venezuela todavía está pendiente de reventar plenamente, que por razones obvias todavía no se le conoce con bien.
entre nosotros la situación es muy compleja, porque esa empresa importantísima, no me canso de mencionar el número de funcionarios y empleados, 168,000. Yo dudo que aparezcan estados que tengan ese número de funcionarios y empleados, al menos en el tercer mundo. Esa empresa tan importante que así hizo operaciones de construcción de obras sensitivas en Estados Unidos mismo. Es difícil entender que ella, pasando toda esa tormenta inmensa de escándalo, no muera. Está viva. Es más, la están reinyectando con personajes del mundo importantes, destacados o conocidos por su probidad, que han emprendido una tarea de regeneración de esa empresa. Y dicen, ya todo lo malo fue suprimido, ahora tendremos una nueva fase. Es decir, no es un fenómeno cualquiera, no es una situación vulgar, corriente de corrupción administrativa, no. Fenómeno abarcante, oprimente. Entre nosotros, decía, la situación es muy delicada, porque cometimos errores en el principio, graves, que en la respuesta nosotros tuvimos oportunidad de señalar. Una, el acuerdo con Odebrecht. Acuerdo consistente en liberar a Odebrecht del peso de una acusación de tipo criminal que hubiese significado indemnizaciones increíbles, inconcebibles en favor del Estado dominicano. No se hizo. Se llegó a un pacto que nosotros consideramos desde el principio desastroso. Pero dijimos, el gobierno nuestro se ha visto obligado a hacerlo, porque con la, diríamos, la ferocidad con que se estaba produciendo en América del Sur la caída de políticos y de gente importante dentro de una estela de fraude enorme, nosotros teníamos que obrar. No perseguimos a Odebrecht, la liberamos, y Odebrecht respondió incluso allá en Brasil. Entre las cosas que dijeron sus máximos representantes era que ellos habían concentrado sus operaciones en República Dominicana en los últimos 2 años, porque les resultaba más confiable y tenían más garantía aquí. Las operaciones estructuradas, entiéndase, el Ministerio del Soborno, que ese Estado virtual de Brasil había creado. Entonces, la idea es que para nosotros es una tarea aciaga la cuestión de Odebrecht, muy dura. No podíamos demandar, y lo que se infiere inmediatamente es, estábamos en manos de Odebrecht. Basta con que el emperador Marcelo Odebrecht, que ya está en su casa, en su mansión, con una prisión domiciliaria benigna, le quitaron los 19 años de reclusión ordinaria que le habían impuesto, a cambio de que sirviera de delator premiado. Él y su gente, 78 funcionarios. Ese hombre podía bajar el dedo como el emperador en el Coliseo y arruinar todas las instituciones nacionales. E imputar al Ejecutivo nuestro, al Legislativo nuestro, a la empresa, a la sociedad,
porque aquí tuvo mucha vigencia, mucha presencia. Solamente aparecieron las sumas. De 92 millones que se habló, después se ha hablado de 136 millones. La parte esencial, que coincidía con la presencia muy penetrante de un as del marketing mundial, Joao Santana, quedó fuera de proceso. Aparentemente. Hay 2 querellas criminales puestas por organizaciones no gubernamentales, pero que sabemos intereses de la sociedad civil lo que representan, que tiene el propio Ministerio Público en su gaveta. No voy a decir en su escritorio, en su gaveta. Ahora vienen las presiones sociales, las demandas en la plaza pública, las acusaciones, la solicitud que ha llegado a ser de renuncia del presidente de la República. Algo parecido a Kuczynski en Perú, apoyándose precisamente en esas partes que al principio nosotros dijimos va a ser un tipo de acuerdo de fracaso. No va a cubrir nada, a la larga se va a volver contra el gobierno, contra el presidente Medina especialmente. Yo al presidente Medina, desde aquí, 2 o 3 veces, y ustedes son mis testigos, le dije, y esto dicho en su favor, yo fui testigo en diciembre del 2012 de la posición del presidente sobre el problema de las plantas de carbón. Cuando él nos convocó para saber una oferta que hacía una empresa, creo que la General Electric, que ahora está en unos problemas muy delicados, una que tenían hecha en el sur de Estados Unidos, que no la habían usado y la ofrecían. Él nos reunió, el primer ministro Montalvo, el consultor jurídico César Pina, el consultor de las empresas eléctricas, el doctor Luis Pereira, y yo. Y él oyó. Y digo al principio, esta es una oferta tan bonita que yo no la creo. Al iniciar la reunión. Era una manera de ponernos en guardia, decir, yo no estoy apoyando esto. Era determinar si se podía hacer un procedimiento de urgencia, declarar una especie de emergencia, y todos, el consultor jurídico y el doctor Pereira, estuvieron de acuerdo en que el problema eléctrico nuestro es tremendo y que hay emergencia siempre, y que podía ser como una manera de evitarse el paso por el Congreso. Y cuando él me pregunta y dice, doctor Castillo, ¿y usted qué piensa? Yo le digo, mi opinión, presidente, es que se cuide, que el negocio eléctrico es muy peligroso, genera mucho escándalo. Le puse como ejemplo el caso de Hidro-Québec, la más grande de Canadá, que da energía hasta para Estados Unidos, y aquí tuvo problemas. Hice mención después de Enron, la más importante generadora de energía de Estados Unidos, que fue un fracaso inmenso, que yo muchas veces digo, basta decir que 5 de sus directivos ya se han suicidado, para saber la hondura de ese escándalo. Entonces yo le pregunto, presidente, usted habló de que iba a fabricar, a construir una planta de carbón. Sí, eso se habló, pero yo
Me han dicho que se dilata mucho. Esta es la parte más sensitiva. Y yo no tengo interés en comenzar una planta porque no me quiero pasar un día de mi periodo en el 16. Bueno, pero no. Entendí. Efectivamente, la que le ofrecían en venta no se compró. Y di por terminada la cuestión de la que se iba a construir. Entonces me llamó el señor Bichara, que quería venirme a ver, y no, yo lo voy a ver allá. Y fui, me recibió cortésmente. Y me dio el encargo, me dijo, el presidente quiere que usted sea miembro de la comisión de licitación. Y cuando yo le observo, Rubén Bichara, creo, no sé cómo le dije, porque él es, somos amigos a distancia, no tenemos trato personal alguno. Yo tengo el problema de que soy director, soy el que preside la dirección de ética. Y después puede llegar allá algo y crear un conflicto de intereses. Él me dijo, no, es precisamente para que no haya el problema. Él quiere que usted esté. Bueno, muy bien, ¿quiénes son los otros? Bueno, Ramón Flores, Isidoro Santana, que se negaron a firmar la licitación. Después, pero a Vincho Castillo no se le tocó jamás. Yo dije desde el principio, ¿quién me objetó? ¿Quién pudo tumbarle el pulso al presidente que tenía ese interés? Déjame mandar a este puente roto, roca izquierda, para que me cuide. Y habló con una enorme serenidad y firmeza. Después vino en febrero Luis Ignacio Lula da Silva y pronunció ante la juventud un discurso y dijo que 4 años era muy poco para un gobernante como Danilo Medina. Fue propiamente quien lanzó la idea de la reelección. Él que había sido favorecido del genio de João Santana en Brasil, como Vilma también lo fuera, su ahijada política que fuera expulsada de la presidencia. Entonces, comencé yo a ver que había algo en la objeción que se hiciera de mi presencia. Y comenzaron a circular los rumores. Y se llegó entonces hasta la abierta denuncia de que se estaban usando fondos. Bueno, el ministro de Energía y Minas escribió un libro, un folleto, y dice y afirma que fue un negocio repugnante, la compra de conciencia de los legisladores para modificar la Constitución. Y al acto de puesta en circulación del folleto fue el primer ministro y alabó el libro. Pero venga acá. Entonces fue un acto repugnante, mercantil, odioso. Entonces no se estaba religiendo nada más Danilo Medina, se estaban religiendo el 80-90% de los legisladores, nada más. O se estaba religiendo Odebrecht, que tenía ya su contrato asegurado, que había sido objeto de infinitas quejas de las compañías chinas y norteamericanas y todo lo que conocemos, que habían sido derrotadas, excluidas de la licitación. El presidente Medina, cuando dio el primer Picasso para Catalina, dijo: nosotros estamos construyendo esto y después se la entregaremos a ustedes, refiriéndose
al sector privado. Ustedes la operarán. Algo parecido a lo que se ha venido haciendo con Enel, Aena y AES. Sector privado, un 49% del capital, y es el eficiente, el Estado no puede. Fomper es un desmentido catastrófico de esa teoría. Fue un fracaso enorme. Las tierras de Catalina no se expropian. No se dicta un decreto expropiándolo por razones de utilidad pública. Se consiente en enfiteusis, un antiguo mecanismo que existe en el Código Civil desde el origen. Es una especie de permiso para el uso de un inmueble que por tiempo largo se da. Ni se transfiere ni se grava. Qué raro esto. Una firma muy importante, un sector muy importante que representa a Vicini, era quien consentía esa generosa donación por 50 años, creo, de enfiteusis. Y sobrevinieron escándalo más escándalo, que una planta de potencia se iba a poner al lado de la otra, cerca de la otra, porque vendrían 2.000 millones de Gran Caimán, de 2.000 millones de dólares de Gran Caimán, que esa fábrica, esa planta nueva vendería su energía al Estado durante 25 años, y que si el Estado se negaba a comprar, tenía la obligación de pagarle entonces la empresa a sus dueños. Y después termina todo en un muelle sobrevaluado, 700 millones de dólares de reclamación, que la Odebrecht se siente tan segura de poder adelantar su iniciativa que apodera a árbitros internacionales para su cobro. El presidente ha estado reaccionando. Primero designó una comisión del sector privado, gente importante, muy importante en nuestro país, para que le dieran una opinión. Fue un poco extraño, porque había trascendido como que se hicieron las designaciones sin consultas previas, sino en base a la confianza que el presidente mantiene frente a esos personajes, gente muy acreditada del país, no hay dudas. Después envía como gobernador de la obra que está paralizada a un señor asociado a un importante economista nuestro, que es el hombre que ha gestionado miles de millones de dólares en bonos internacionales, y que fue el que examinó junto con su socio la propuesta financiera de Odebrecht. Esos son señales de que el presidente trata de decirle a los sectores privados que pudieron estar detrás de la operación: esto es un esfuerzo público-privado, esto no es mío, nada más. Aquí hay más gente en esto. No es imaginándome fantasmas que estoy, es razonando no sin pesar que el asunto es muy complejo y peligroso, que la justicia nuestra tiene por delante con ese expediente una prueba muy fuerte, muy dura, porque decida en un sentido o en otro, siempre va a tener un acoso público despectivo, incluyendo o encabezando el desprecio del Ministerio Público, hacia el Ministerio Público.
que hay la idea generalizada de que la parte esencial del proceso se excluyó de juicio, que eso que se está presentando ahí es una especie de fachada, que condenarán quizás a algunos, que podrán caerse por defectos procesales otros, pero que en el fondo es una forma de ganar tiempo y tratar de ver cómo el tiempo se encarga de buscar salidas que no sean las delicadísimas que pueden estar imbricadas en la naturaleza y composición de ese negocio. Dije desde el principio, pienso que el presidente Danilo Medina, a raíz de estallar el problema de Odebrecht en Brasil, pensó en mí. Tengo la seguridad que el presidente Medina pensó en mí. Me lo dijo el doctor Castillo. Problemas. Que estuviera Lula de por medio. Bueno, importantísimo. Lula es un líder de connotación mundial. Está preso. Con 4 expedientes más que le están formulando para evitar que sea presidente de Brasil. Óigame, esto es surrealista. Que Joao Santana fue condenado, pero está en su casa porque negoció. Y al propio Lula lo hundió. A su criatura, diríamos, un líder laboral formidable y un ser humano increíblemente simpático, que está preso, con un trastorno que se ve venir en Brasil, en un momento en que, oigan, la policía brasileña está formulando cargos contra el propio presidente Temer por corrupción. El que sustituyó a Dilma Rousseff, que era su vicepresidente. Óigame, ahora está dándole la vuelta al mundo que el presidente Rafael Correa, que está en Bélgica, está siendo reclamado por una corte de Ecuador que ha dado órdenes por sentencia para que la Interpol, en una de las claves, la roja, detenga a ese hombre en cualquier aeropuerto donde lo pueda encontrar. Porque un adversario que era legislador estaba exiliado en Colombia y lo intentaron secuestrar. 5 hombres. La policía colombiana evitó el secuestro. No se llegó a consumar. Pero aparece un oficial de policía que lo trabajan para una delación premiada o cooperación eficaz, como le llaman en Perú. Y en Ecuador mismo, no delación premiada, sino cooperación eficaz. Dice, no, Correa me dio la orden. Eso está sirviendo de base para una solicitud de captura internacional. No sé si han tramitado extradición o si pensaron que no podían meter a Correa en una solicitud de extradición parecida a la de Toledo. Aun cuando si logran capturarlo y llevarlo a Ecuador, entonces podría aparecer un nuevo delator premiado, cooperador eficaz, que impute a Correa. Bolivia y Venezuela entran en conflicto con Lenín Moreno, el que era vicepresidente de Correa, que ha resultado ser un persecutor implacable del mismo, que dice, no, ahí no hay persecución política. Conflictos internacionales, desavenencia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Ecuador, bueno, está hirviendo el asunto. Fíjense que yo he querido hablar del tema de una manera vasta, recordar, planear hacia el futuro, ver lo que pueda venir. Porque me temo
que para nosotros la situación puede complicarse y resultar sumamente delicada. Nos puede arruinar institucionalmente. Fíjense por qué yo digo arruinarnos institucionalmente. Estados Unidos tiene una especie de arsenal probatorio atómico con el caso de Odebrecht. Porque sus fiscales trabajaron junto con los fiscales brasileños y fiscales suizos. Y los ordenadores se entregaron por parte. El último, el más sensitivo de Odebrecht, se le entregó a Estados Unidos. Estados Unidos lo aprovechó y se lo cedió a los fiscales brasileños. Porque Estados Unidos se hizo pagar 3.000 millones de dólares. Como Suiza se hizo pagar 2.000 millones de dólares porque había hecho daño a su banca. Esto se produce en un momento en que el gobierno mexicano da el paso de establecer formalmente relaciones con China popular. Y se desentiende en una forma poco elegante, un poco traumática, de una relación antigua de 70 años con Taiwán. Pero es un tiempo en que las economías del mundo, en las regiones, están comenzando hoy mismo, cuando se graba este programa, una guerra comercial entre Estados Unidos y China. La historia enseña que las guerras comerciales, el comercio en sí, ha estado en la base de los mayores trastornos de la humanidad. Si Estados Unidos toma del arsenal atómico de pruebas que tiene y dice, ese gobierno que está ahora estrenando sus relaciones con China, solo puede hacer por publicación en periódicos importantes o por requerimientos que ver con la situación de Odebrecht. Odebrecht compró las instituciones dominicanas, compró el Congreso, pagó la reelección, se hizo aprobar fondos, operaba desde allá. Óigame, el representante de las operaciones de dolo vivía en Miami y se iba los lunes y venía los viernes. Tenía operaciones con bancos norteamericanos. Tenemos jurisdicción. Ustedes se imaginan lo que eso puede llegar a significar para nosotros. El desmantelamiento. El desmantelamiento ruinoso de nuestras instituciones, la turbación más grave de nuestra paz, que ya la gran faena de las multitudes en la calle con sus exigencias, como preludio de presiones inmensas que vienen sobre la cuestión de las disputas del poder político. Al presidente se le dice, usted se va, usted renuncia. Primero se le decía, castigue a los responsables de Odebrecht, después renuncie y bajo querella. Qué frágil estamos. Nos han dejado las circunstancias muy en precario. Y yo, lejos de celebrarlo y de sentir cierto morbo, cierta fruición morbosa, qué bueno, estoy triste. Me gusta el curso de las cosas. Se han debido conducir de otro modo. Se han debido detectar las emboscadas, las traiciones, los consejos malignos de agendas particulares propios
Y eso no es verdad que signifique progreso para el país. El país puede verse abocado a situaciones sumamente traumáticas, sumamente calamitosas, que no lo merece. No merece eso. De manera que yo he querido aprovechar el inicio del juicio preliminar de Odebrecht para darles a ustedes, los seguidores tan generosos y fieles de la respuesta, explicaciones generales sobre el tema, para que puedan observar hasta dónde hay implicaciones indeseables, peligrosísimas, en esa experiencia judicial que tiene tanta potencia para la devastación política. No me alegro, que lo sepan los murmuradores, ni soy capaz de hacer consejos malsanos, de dar consultas subrepticias. Yo no doy consultas subrepticias. Lo que yo escribo como opinión, como abogado, como hombre público, lo expreso en la respuesta. Conmigo no se puede inventar fantasmas, menos en el campo degradado del socavamiento, de la intriga, de la perversidad. No. Ese expediente de Odebrecht puede ser nuestra ruina. Hay que saber cómo nos las arreglamos para ver de qué modo nos hace el daño menor posible. Bien.